Buenas noches al público asistente y a nuestros invitados que nos ven desde la distancia. Es un gusto presentarles el día de hoy, el cuarto día de la Semana de Historia y el último, la última mesa que se va a llevar a cabo, y no es de otro tema, sino más que de la historia de nuestra casa de estudios, la historia de San Marcos. Creemos necesario profundizar en este tema debido a que en los últimos años el estudio de la historia institucional ha adquirido una renovación académica que ha estado renovándose de manera constante, ya sea la reflexión crítica sobre el papel de la universidad pública en el Perú, como por el interés en comprender cómo la decana de América ha reflejado la vida intelectual, política y cultural de nuestro país. Es importante resaltar cómo en el campo de la investigación, la mesa del día de hoy nos ofrece aportes relevantes para entender los procesos de modernización universitaria, los movimientos estudiantiles y la transformación académica. Este tema, en consecuencia, tiene un lugar fundamental en este evento, al permitirnos repensar la identidad sanmarquina y valorar su profunda influencia en la historia nacional. En esta oportunidad, siguiente por favor, les estaré acompañando. Mi nombre es Miquela Yasmín Barzola Laurente, soy la moderadora, es un gusto. Soy una estudiante de segundo ciclo de la base 25 de Historia, y mis temas de interés vienen a ser Historia y Memoria, Historia de la Salud Mental y la Psiquiatría, Historia de Género y la Historia Política y Social del siglo XIX y XX. Muchas gracias, le doy el pase a mi comoderador. Buenas noches con todos, es un placer estar aquí nuevamente. Me presento, mi nombre es Anderson Rodrigo Sánchez Masgo, soy de la base 21. Bueno, mis intereses es particularmente por la historia de la educación y también las ciencias y tecnologías, entre otras cosas puntuales. También tengo algunas investigaciones que están en desarrollo y algunas ya concluidas, como por ejemplo patentes de historia frustradas, entre otras publicaciones que hay en su curso. Por otro lado, también he tenido la oportunidad de ser docente en algunos lugares y hasta el día de hoy estoy de manera activa en esta faceta. Bueno, mencionar, esta semana ha sido una semana muy interesante. La mayoría de ustedes seguramente han podido estar aquí con nosotros en la mayoría de los días, y hoy día, como ustedes sabrán, será nuestro último día de Semana de Historia, edición 2025. Sin olvidar que desde ya los beneficios de estar aquí es de por sí, para empezar, que al final se va a hacer una rifa con todos los asistentes, así como la hemos hecho vez tras vez en las diferentes ediciones. Y también recordar, muy importante, las indicaciones puntuales para poder desarrollar de manera objetiva, también ordenada, esta mesa de diálogo, como por ejemplo guardar el silencio, mantener los aparatos electrónicos en silencio o en vibrador para que no alteremos el orden, y también no distraigamos a nuestros compañeros que están prestando atención a las diferentes ponentes que están a nuestro costado. También respetar los tiempos, que es muy importante para poder disfrutar toda la programación preparada para ustedes. Y desde ya, seguramente muchos de nosotros estamos esperando ansiosos lo que va a ser el cierre cultural. Entonces, para disfrutar al máximo de estos eventos, por favor, las preguntas, las participaciones, que sean el tiempo exacto para no alterar ese orden. Bueno, tengo el agrado de presentar a los ponentes aquí a mi costado. Voy a empezar por Alonso Luyo, que viene especialmente a nuestro recinto, a nuestra casa de estudios. De por sí es historiador por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es de la base 2009, y su interés principal, de muchas facetas, es por la historia política e historia cultural del siglo XX específicamente, ¿no? Actualmente es coordinador del Archivo Periférico Miguel Maticorena Estrada, de nuestra misma casa de estudios, de esta Facultad de Ciencias Sociales. A su costado tenemos a nuestro querido ponente, Luis Puga, que es estudiante actualmente de nuestra carrera de Historia, que es de la base 21. Su interés especial es por la historia regional e historia política del Perú en los siglos XIX y XX, y aparte de eso, es practicante en la dirección audiovisual, fonografía y nuevos medios, asimismo en el Instituto de Etnomusicología de la PUC.
Por otro lado, también es ganador del primer puesto de la tercera edición del concurso Narra la Independencia desde tu pueblo, tu distrito o tu ciudad, en su tercera convocatoria 2024, con el ensayo titulado Buscando la verdadera felicidad. La participación de los actores sociales en Lucanas y Parinacochas durante el proceso de independencia 1802-1824. Y por último, nuestra ponente Lourdes Silva, que lamentablemente por cuestiones de nuestra caótica ciudad todavía no está presente, pero que sí se va a hacer presente en esta edición muy especial, pero no voy a evadir su presentación, que de por sí se lo merece. Ella es bachiller en Historia por nuestra Universidad San Marcos, y su tema de interés especial es con respecto a la educación no formal, derechos humanos, memorias y mediación cultural. Con un diplomado en participación política y democracia por la misma Casa de Estudios y en el programa de educación en derechos humanos de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Actualmente se desempeña como encargada de servicios educativos en el Museo Raimondi. Bueno, ellos son la biografía pequeña que hemos tratado de hacer de nuestros ponentes, y a continuación vamos a dar paso a la primera participación. Vamos a empezar con nuestro estimado Alonso Luyo, ya que va a tener a continuación, bajo el título de su investigación, Estudiosas trincheras de combate, arqueología política de San Marcos ochentero. Tiene a continuación 20 minutos para dar su exposición. Muchas gracias a los organizadores de la Semana de Historia. Quiero confirmar que se escucha bien antes de poder comenzar. Sí, genial. Gracias nuevamente a los organizadores, y me alegra que podamos cerrar la Semana de Historia en su último día, su última mesa, con un tema tan simbólico e identitario para todos nosotros, que ha sido también organizado desde la Comisión Académica, y bueno, podemos reunir distintas generaciones de egresados y eso, y estudiantes también. Me alegra bastante. Voy a permitirme leer lo que he trabajado para esta investigación, que es producto también de conversaciones con amigos egresados, también con Luis, y terminó ramificándose para lo propio. La idea ha sido de denominar Estudiosas trincheras de combate, arqueología política de San Marcos ochentero como un título principal, intentando ser un poco provocador. Verán ahora por qué. El siguiente, por favor. Gracias. Comenzamos. 4 meses antes de que Alberto Fujimori gane las elecciones presidenciales en segunda vuelta de junio de 1990, Nicolás Lynch, sociólogo sanmarquino, publicaba Los jóvenes rojos de San Marcos, una investigación pionera sobre la intersección entre el movimiento estudiantil y el radicalismo de corte marxista durante la década de 1970. En circulación gracias a El Zorro de Abajo Ediciones, editorial de fe izquierdista, el libro de Lynch estudia las experiencias de vida de 8 militantes, todos ellos hombres, pertenecientes a las agrupaciones políticas de izquierda predominantes en el espectro sanmarquino de la época, tales como Vanguardia Revolucionaria, el Frente Estudiantil Revolucionario o el Partido Comunista del Perú Patria Roja. Convertido hoy en manual de obligatoria consulta para acercarse a los estudios sobre movimientos estudiantiles en Lima, Lynch escribió unas líneas en tono profético, como todo el discurso izquierdista de la época, líneas que auguraban nuevas investigaciones. Cito, siguiente, por favor. Los muros, las puertas, ventanas, el piso, el techo, las escaleras, es decir, cada espacio de todos y cada uno de los edificios de la ciudad universitaria, serán un material invalorable para quien en el futuro piense hacer una arqueología de la política partidaria en la Universidad de San Marcos. Lynch entonces no solamente reconoce el protagonismo de los actores dentro de un contexto social específico, sino que además de ello es consciente de la importancia que el escenario, es decir, los espacios que forman parte de los edificios o facultades dentro de la universidad, tendrán a futuro. Sus líneas entonces son partera de esta ponencia. La política practicada también desde las universidades necesitó espacios físicos y tangibles donde expresarse, y las instalaciones de la Universidad de San Marcos, tanto en el local original de la casona como en la ciudad universitaria, han dejado huellas de su accionar. Pensar entonces en los espacios donde la política se manifestó no implica eliminar en su totalidad el factor humano. Por el contrario, hacer ello nos permitirá, a través del giro material, ampliar la mirada del análisis entre los actores políticos y su escenario. Escarbar en los archivos, sean estos físicos o digitales, permitirán alumbrar espacios como la casona y los sótanos, objetos como los libros y las pizarras que formarán y aún forman parte
de la cultura material del movimiento estudiantil sanmarquino. Siguiente, por favor. Los escenarios de la política sanmarquina. Los primeros años donde los debates y los primeros escenarios donde la política y las polémicas surgieron fueron en la Casona, antigua sede universitaria, particularmente desde el primer tercio del siglo XX. Aquí también surgirían los primeros enfrentamientos entre estudiantes sanmarquinos y las fuerzas del Estado. Y uno de los episodios más recordados sucedió en mayo del 23, cuando el gobierno de Leguía intentó consagrar el país al corazón de Jesús, gesto confesional que no resonó con los estudiantes sanmarquinos, liderados por Víctor Raúl Haya de la Torre, futuro fundador de la Alianza Popular Revolucionaria Americana. El rechazo prontamente se convirtió en enfrentamientos y represión violenta por las fuerzas del orden, con un saldo final de heridos y 5 fallecidos. Luego de un receso producto de las turbulentas décadas de 1930 y 1940, los exteriores de la Casona sirvieron como tribuna política de los principales partidos de masas, como el APRA o el Partido Comunista Peruano. Entre las décadas de 1950 y 1960, los partidos, que tendrían diferencias no zanjadas en debate, terminaban resolviendo estas mediante confrontaciones físicas violentas entre búfalos, rábanos e independientes, que dejaban decenas de heridos y detenidos como saldos, tal y como recuerda Alfonso Salcedo Rubio, militante aprista veterano. Ya con un nuevo campus desde 1962, los sanmarquinos continuarían usando los espacios públicos y visibles de las instalaciones universitarias para desarrollar actividades políticas. Lugares como las aulas de clase, el comedor universitario de Cangallo, por ejemplo, fueron desde aquel entonces lugares importantes donde la confrontación ideológica entre apristas y las distintas tendencias de comunistas tendió a polemizar con las palabras y con las balas. El perfil del estudiante sanmarquino, ya llegando a nuestra década de estudio, había sido moldeado sin duda alguna por el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Su educación básica en las aulas colegiales transcurrió a través de las constantes tensiones sucedidas entre la población y el gobierno, como la huelga del SUTEP y la huelga policial del 72, el paro nacional del 77 y, por supuesto, la Asamblea Constituyente de 1978. Es decir, en un periodo de tiempo menor a 10 años, 4 grandes coyunturas históricas despertaron las sensibilidades e inquietudes políticas del estudiante colegial que prontamente sería estudiante sanmarquino. La nueva década de 1980 encontró a San Marcos en medio de una grave crisis, esta vez una crisis de infraestructura. Afectados por el desinterés de las autoridades, pero también por las peleas entre los distintos grupos estudiantiles, las instalaciones de la ciudad universitaria no eran un escenario ideal para la vida académica. Según reportaba Caretas en su número 593 de 1980, los muros que protegían al campus se hallaban derrumbados y muchas de las ventanas de aulas de clase estaban rotas. Una gran cantidad de paredes exhibían pintas políticas y cerca del 60% de carpetas se encontraban inutilizables. Para 1985 la situación no cambiaría mucho. Según señaló el Comercio, las paredes interiores y las exteriores lucían pintarrajeadas, las áreas verdes estaban desiertas y la basura se acumulaba en la avenida universitaria. A pesar del desorden en las aulas de clase y en las facultades que habían sido diseñadas para la vida académica, la actividad política hay un espacio para desarrollarse dentro del campus, principalmente en lugares visibles o abiertos, como aulas de clase, escaleras, el comedor universitario, el bosque de letras, la residencia universitaria, entre otros. Mas no toda la vida política estudiantil sucedía a simple vista de los alumnos, docentes o trabajadores. Ubicados siempre en la planta inferior de las construcciones arquitectónicas y ocultos del público, los sótanos son espacios pensados y diseñados para el almacenamiento de elementos necesarios para la vida humana, como alimentos, bebidas, herramientas de trabajo, objetos relegados al olvido y durante los 70s y 80s en San Marcos algunas actividades prohibidas. Mientras que en la superficie sucedían asambleas de gremios estudiantiles, de clases trabajadoras y confrontaciones violentas contra la fuerza del Estado, los sótanos de distintas facultades sirvieron como trincheras políticas bajo tierra. 2 fueron las actividades más importantes desarrolladas en el subsuelo sanmarquino. 1, la formación ideológica y 2, el resguardo de compañeros y camaradas. Indistintamente de la afiliación partidaria, la formación ideológica iniciaba desde muy temprana edad. Militantes fogueados en el calor de la resistencia a las dictaduras como la de Sánchez Cerro o Odría eran ahora padres o madres de familia, responsables de la manutención y educación de sus hijos y, consecuentemente, transmitieron su pasión política a su descendencia. En el aprismo, por ejemplo, este mecanismo de militancia heredada fue sumamente común y existen casos ejemplares tanto de personalidades reconocidas como militantes de base. Como recuerda Elmo Palacios Alba, quien fue parte del Comando Escolar Aprista en Trujillo en 1978 y secretario general de la Alianza Revolucionaria Estudiantil en San Marcos,
entre el 87 y el 91, la formación y actividad políticas permearon los muros colegiales. Jóvenes escolares de filiación aprista disputaban los espacios de dirección estudiantil a movimientos de izquierda no aprista, desde donde publicaban semblanzas de personajes ilustres como el infaltable Aya de la Torre, o también leían los clásicos de ideología como el antiimperialismo del APRA o 30 años de aprismo, y además polemizaban con estudiantes de otras tiendas políticas durante las horas de recreo. Otros testimonios también sostienen los colegios como tempranos espacios de politización. Jorge Nieto, posterior militante durante los 80 del Partido Unificado Mareteguista, recuerda también al Colegio Independencia de Arequipa como un espacio altamente politizado, donde encontrabas, cito, simpatizantes del APRA, del comunismo y la democracia cristiana. Es la anterior. La prensa de las distintas versiones locales del marxismo también jugaría un papel importante, esencial en la formación del sanmarquino durante los 80s. Junto con otro tipo de lecturas antisistema y debido a la época y la gran demanda del público, estas podían ser adquiridas en distintos puntos callejeros como librerías especializadas o kioscos en las calles del centro de Lima. Un caso memorable, además de las librerías Mejía Vaca, La Familia o Época, es el caso de la librería Cosmos. Impulsada por el Partido Comunista Unidad y administrada por Teófilo Luna Tayupanqui, natural de Quispicanchis, Cusco, Cosmos fue un punto de venta de publicaciones soviéticas traducidas al español, donde el lector podría comprar desde textos académicos hasta socialismo científico. Otro importante punto de acceso a la lectura y la politización fueron los puestos de periódicos. Con vitrinas abarrotadas por prensa principalmente política, los kioscos permitieron a los lectores encontrar material tan variado como tarjetas revolucionarias de Navidad o Trinchera Roja, órgano del Partido Comunista Revolucionario. Concluida la educación básica durante los 70, los estudiantes solían inscribirse en distintas academias preuniversitarias. Estos servicios de preparación también fueron ofrecidos dentro del campus por parte de los distintos gremios estudiantiles. Siguiente, por favor. Uno de ellos fue la Federación Universitaria San Marcos, quien administraba una academia preuniversitaria desde los años de la Casona, servicio que continuó una vez trasladados a la ciudad. Otro gremio que dirigió su propia academia e incluso llegó a publicar anuncios en diarios locales fue la Federación de Estudiantes del Perú, cuyo local estaba ubicado en el antiguo pabellón de administración, según recuerda Dante Castro. Además de estos dos casos, escuelas profesionales como contabilidad o economía también usaban sus sótanos para academias preuniversitarias, desde donde los postulantes, además de la formación en conocimientos necesarios para rendir el examen, entraban prontamente en contacto con la política y la realidad sanmarquina. Ya en los intramuros de la ciudad universitaria, clásicas lecturas sobre temas de historia, política o marxismo podían ser adquiridas en tiendas especializadas como Librería Ciro. Administrada desde 1986 hasta la actualidad por Ciro Palomino, estudiante de la base 78 de Sociología, la tienda contó con 2 locales ubicados de manera estratégica en 2 de las facultades más activas políticamente, Letras y Ciencias Sociales. Desde este punto en adelante, Ciro facilitó el acceso a libros con precios populares a distintas generaciones de estudiantes sanmarquinos. Sin embargo, el libro de la lectura, junto con otras actividades subversivas, tuvieron que refugiarse también en zonas más reservadas. A mediados de los 70, durante la transición del gobierno militar de Morales Bermúdez, estudiantes colegiales con inquietudes políticas acudían al sótano de la Facultad de Derecho, donde podían conseguir la colección completa de las obras de José Carlos Mariátegui, puestas en circulación desde el 59. Además de la formación política mediante la lectura, el esclarecimiento ideológico encontró en los sótanos de las facultades un espacio adecuado para prolongar las polémicas y deslindes que agitaban las superficies del campus. En el sótano de la Facultad de Biología, según recuerda Luis Luyo, base 82 de Biología, se llevaban a cabo continuos debates entre los simpatizantes de los marxismos y la Alianza Revolucionaria Estudiantil, sobre todo en contextos electorales. Y cuando las aguas estaban más calmadas, los sótanos permitían la reunión de grupos políticos de la facultad para poder identificar o reconocer a adversarios políticos bajo el pretexto de estudiar. Pero identificar enemigos y sobre todo perseguirlos no es característica exclusiva de los movimientos políticos estudiantiles, sino también y por sobre todo del Estado. En 1972, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú, SUTEP, irrumpió en el escenario nacional y, contrario a la sistemática política de reconocimiento sindical del gobierno, Velasco Alvarado decidió que el Estado peruano no admitiría el nuevo gremio de docentes del país. Ello llevó a los sutepistas a iniciar una serie de manifestaciones y huelgas a nivel nacional para forzar su reconocimiento. El gobierno no toleraría disidencias. Más de 400 dirigentes fueron detenidos, encarcelados y enviados al CEPA, cárcel amazónica reservada para los más peligrosos enemigos del Estado. Algunos maestros y dirigentes evitaron la detención
y la inevitable encarcelamiento al esconderse en los sótanos sanmarquinos. Según relata Guillermo Thorndike en Maestra Vida, novela histórica basada precisamente en la huelga magisterial del 72, los dirigentes del SUTEP encontraban asilo en la universidad refugiándose en los sótanos de la Federación Universitaria San Marcos y en la Facultad de Ciencias Económicas. Pero no solamente los representantes de clases medias utilizaron el subsuelo de la universidad como un refugio o vivienda temporal, también los trabajadores de la tierra lo hicieron. Agripino, un campesino originario de la comunidad de Chur en Cusco, llegó a Lima en 1971 para exigir solución a los problemas de la tierra en su comunidad al gobierno de Velasco Alvarado, quien tenía fama de recibir a dirigentes populares en su oficina. Al arribar a la capital, Agripino corrió por una suerte distinta a la de su paisano Saturnino Wilca. Además de la desidia estatal, el presidente Velasco no lo recibió, y de las barreras de idioma por ser exclusivamente quechohablante, Agripino no contaba con un lugar donde dormir. Sin embargo, este problema fue solucionado por los estudiantes de la Universidad San Marcos, quienes, cito, le dieron comida y un rincón para dormir en el sótano, fin de cita. Al pie, como podemos ver, de un dibujo aficionado del Che Guevara, donde reafirmaría sus votos revolucionarios, cito, aunque corra sangre, aunque corra bala. Siguiente, por favor. Dacibaos universitarios o la cultura de la pizarra. En consonancia con los dacibaos de la Revolución Cultural China, es decir, cito, afiches de letras grandes pegados en espacios públicos que pueden exhibirse continuamente, fin de cita, las pizarras fueron la herramienta preferida por gremios y estudiantes para la difusión de noticias, deslindes y denuncias políticas en el San Marcos ochentero. Siguiente, por favor. Siguiente, please. Organizaciones estudiantiles como el FER Antifascista, la Unidad Democrática Popular, el Frente Obrero Campesino Estudiantil y Popular o la misma Federación Universitaria San Marcos fueron tan solamente algunas de las agrupaciones dueñas de estas pizarras. Ciertamente su uso como herramienta de comunicación no es una creación heroica del sanmarquino ochentero. Los rastros más antiguos de su empleo los podemos hallar en la década de 1960 y no precisamente en las aulas sanmarquinas. Para obtener el máximo alcance posible y así difundir las consignas, las pizarras debían estar ubicadas en los lugares de mayor concurrencia estudiantil. Y en el San Marcos ochentero, esto era sinónimo de los 150 metros que inician desde la Facultad de Derecho y terminan en la entrada principal de la Facultad de Letras. Según recuerda nuevamente Luis Luyo, el cruce de los caminos que llevaban a los locales de la Federación Universitaria y a la Federación de Estudiantes del Perú, específicamente en la entrada de la piscina, era el punto común para la colocación de pizarras. Puede ver en la diapositiva. Otro punto importante que ofrecería esta visibilidad también fue la entrada de letras. Daría espacio y visibilidad ideales para poder difundir información sobre reuniones, debates o mítines, particularmente durante elecciones de representantes estudiantiles ante la Federación Universitaria o la Asamblea Universitaria. Siguiente, por favor. Gracias. Y los estudiantes, transeúntes y público en general, ¿qué clase de mensajes podían encontrar en los dacibaos universitarios? Del mismo modo en que pasaban por la imprenta y el mimógrafo, los debates y polémicas fueron inscritos en pizarras de grandes dimensiones y su contenido variaba según la agrupación política, la coyuntura y la problemática de cada facultad o centro de estudiantes. En épocas electorales, por ejemplo, como en noviembre del 79, que los dirigentes de organizaciones de alcance nacional bajen a San Marcos era una constante común. Políticos de izquierda como Alfonso Barrantes, Genaro Ledesma, Saturnino Paredes, Agustín Aya, se presentaban en los denominados mítines revolucionarios, donde tentaban endosar su apoyo a las listas universitarias afines a sus organizaciones. Partidos políticos de corte más radical también usaron pizarras para difundir sus consignas. Rescatada por el taller de fotografía social en agosto del 90, una pizarra ubicada en la entrada de letras, propiedad de Socorro Popular del Perú, un organismo generado de Sendero Luminoso, mostraba una consigna de lucha: por rentas para San Marcos, combatir y resistir. Las distintas facultades y gremios de escuelas, también a inicios de los 80, fueron parte de la cultura de las pizarras. A nivel de facultades, por ejemplo, Luis Luyo nuevamente recuerda que las pizarras en biología contenían un tono denunciativo, cito, criticando básicamente la inoperancia de los profesores, fin de cita. Más cerca del bosque de letras, la lista del FER, que buscaba liderar el Centro de Estudiantes de Trabajo Social, se quejaba de una pizarra de los señoritos de la Juventud Comunista Revolucionaria, Frente Juvenil del Partido Comunista Revolucionario, que defendía una serie de mentiras, intrigas y calumnias contra el Comité Electoral de Trabajo Social, a quien había declarado como ganadora a la lista del FER.
Además de que Izquierda Unida le había arrebatado las ánforas al Comité Electoral de Trabajo Social para llevarlas a la Facultad de Letras, su principal bastión político. Además de comunicar políticamente, las pizarras como parte de propiedad de gremios, agrupaciones políticas, fueron también objetos de disputa. Tomar pizarras ajenas, cambiar su contenido, moverlas de su ubicación original o por último destrozarlas, significaba un ejercicio de poder que buscaba debilitar y en el peor de los casos amedrentar al bando adversario. Manuel Arias, dirigente del FER del Perú, recuerda que las pizarras del máximo gremio estudiantil sanmarquino fueron objetos de disputa. Cito: agarraron las pizarras de la Federación Universitaria, las pintaron con su consigna y pusieron "el partido tiene 1000 oídos y 1000 ojos". Fin de cita. Incluso las revistas de iniciativa estudiantil tampoco estuvieron a salvo. La Casona, publicación de la Organización Cultural San Marcos, que convocó a estudiantes de la entonces Facultad de Letras y a docentes de conocidas inclinaciones de izquierda, como Sinesio López o César Germana, denunciaría en abril de 1985 el robo de 2 pizarras, además de la afectación de numerosos afiches como represalia al no allanarse a los métodos matonescos de sus adversarios. Siguiente, por favor. Siguiente. Espacios entonces como los centros de estudiantes y también su prensa estudiantil formaron parte de un conjunto mucho más amplio de los escenarios de la política sanmarquina. Pendientes quedan aún otros lugares de actuación, como el Comedor Universitario, el cual demoró cerca de 2 décadas de iniciar actividades y que a la par de servir raciones de comida fungía de tribuna para la agitación política por parte de la Federación Universitaria, o incluso los grafitis que se encontraron en los baños que sirvieron como desfogue sexual y político, o también la estatua del Che Guevara erigida hacia finales de los 60 en la entrada principal de la Facultad de Derecho. Producto de las continuas intervenciones militares iniciadas en el 13 de febrero del 87 durante el gobierno de García Pérez y luego bajo un control militar administrativo más longevo desde mayo del 91, el campus universitario y la cultura estudiantil cambiaron inevitablemente dentro de San Marcos. La simbología subversiva sufrió un duro golpe tras el borrado de pintas, la destrucción de la estatua del Che o también las academias preuniversitarias que eran dirigidas por los gremios y que permitían la formación académica e ideológica fueran prohibidas por las autoridades. La Federación Universitaria, por su parte, el principal gremio estudiantil capaz de ofrecer resistencia a las afecciones a la autonomía universitaria, agonizaba desde 1989 a consecuencia de las luchas intestinas por la dirección. Ya cerrando con la ponencia, estas investigaciones de lo que he denominado arqueología política adolecen de limitaciones. Siguiente, por favor. Todas las zonas estudiadas, es decir, las facultades de Letras, Ciencias Sociales, Derecho o Biología, se encuentran al lado del campus más cercano a la Avenida Venezuela. Sin dolo y limitada por las fuentes, la investigación aún necesita ampliarse hacia otras facultades ubicadas en el extremo más al norte de la ciudad universitaria, donde facultades como Educación o Odontología también llevaron a cabo indefectiblemente quehacer político y de prensa. Cerca de 40 años después de las experiencias incluidas en esta ponencia, el San Marco post-COVID-19, donde la frialdad del botón compartir en redes sociales ha desplazado a la incendiaria bajada a bases, parece revivir algunas de las prácticas políticas ochenteras. Las y los estudiantes ejercitan su actividad política desde lo más básico y comunitario como la cultura de las pizarras. Siguiente, por favor. Que recupera terreno lentamente en medio de la era digital. O incluso lo más radical como la toma de la ciudad universitaria como una última medida de fuerza ante el silencio e inacción de las autoridades. Las y los estudiantes entonces continúan reclamando y haciendo suyo los espacios públicos de la ciudad universitaria para sus fines. De este modo, y en un contexto de polarización política, de desactivación financiera y de abandono de la universidad pública, las y los sanmarquinos, con conocimiento o sin él, mantienen aún vivas las formas de esta arqueología, política y cultura que sus predecesores en el San Marcos ochentero llevaron a cabo en su día a día. Muchas gracias. Muy agradecido a nuestro ponente Alonso Luyo. También agradecerle por el tiempo exacto que ha hecho su ponencia. A continuación damos paso al siguiente ponente, que es Luis Puga, con su investigación titulado Vivir en la Universidad Pública, las viviendas y comedores estudiantiles de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 1980-1990. Adelante. Buenas noches con todos y todas. Antes de comenzar la ponencia quería aclarar 2 puntos. El primero, quiero explicar por qué
ustedes saben que yo investigo independencia, otros temas, ¿no? Y quería explicar por qué estoy presentando esta ponencia y por qué lo hago por primera vez, porque es la primera vez que presento una investigación sobre San Marcos y en específico sobre la vivienda. La primera tiene que ver justamente con mi propia experiencia personal. Yo soy residente desde 2021 y desde que llegué me pareció un espacio sumamente complejo, diverso, y me parece que se explica un poco también la cultura política actual de San Marcos, para bien y para mal también, ¿no? Porque por un lado ves mucha diversidad, una rica experiencia estudiantil de diferentes compañeros, y por otro lado también a nivel político ves la corrupción, la desidia, la indiferencia, ¿no? Y una segunda razón por la cual por primera vez presento esta ponencia, justamente ligando con la mesa anterior. Recuerdo que se hablaba historiadores para qué, historias para por qué. Claro, cuando uno investiga, quiere estudiar temas de historia, generalmente piensa en un tema de relevancia nacional, ¿no? No quiero decir que San Marcos no tenga relevancia nacional, ¿no? Pero, digamos, un poco más interesa a los sanmarquinos propiamente dichos, ¿no? Por eso yo, no necesariamente por eso, pero me metí a investigar independencia, porque pues estamos en los años del bicentenario, quería decir algo, sentía que podía decir algo, ¿no? Pero esta investigación es mucho más personal, y que lo he hecho con mucho ahínco, explorando fuentes diversas, y esto me llega al segundo punto. Cuando investigamos San Marcos, en realidad yo siento que se tiene el mito de que es difícil estudiar San Marcos, cuando en realidad yo creo que es uno de los espacios más, entre comillas, fáciles de estudiar por las fuentes. ¿Por qué? Porque la universidad es tal vez el espacio donde más se ha escrito cosas, o donde están los académicos, los intelectuales, donde fácilmente están prestos a conversar sobre sus memorias, ¿no? Es cosa distinta pasa en otros espacios, al menos lo he notado yo desde mi experiencia, ¿no? Y lo digo esto porque yo en mi investigación he encontrado diferentes tipos de fuentes. He hecho historia oral, he hecho historia desde las fotografías, como ha mencionado Alonso Luyo, que justamente he entrevistado a su padre, que está presente acá, Luis. También he investigado sobre prensa, se ha escrito mucho sobre San Marcos, entonces hay muchas fuentes. Más bien lo difícil sería cómo sistematizarlo, ¿no? Porque al final de cuentas nos vamos a encontrar con una avalancha de fuentes. Dicho eso, voy a ir al grano. Mi ponencia se titula Vivir en la Universidad Pública, las viviendas y comedores estudiantiles de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en la década del 80. Siguiente, por favor. Acá quiero hacer un pequeño estado de la cuestión, por respeto también a los investigadores que han ya abordado estos temas. Bueno, el primer libro clásico que ya lo mencionó Alonso es sobre los Jóvenes Rojos de San Marcos, que hace un análisis de la cultura política de San Marcos de los 70. Luego justamente acá está José Medina, que también tiene su tesis sobre un poco la cultura política en los años 70. De hecho, les recomiendo mucho esa tesis, porque yo no voy a hablar mucho de la parte política, porque en esa tesis prácticamente está muy bien desarrollada, pero sí me gustaría hablar, justamente mi pregunta va por ahí, con las condiciones sociales y materiales de San Marcos, y en específico de la vivienda, ¿no? Una pregunta al parecer simple, pero que nos permite pensar no solamente San Marcos, sino el país, ¿no? El país de los 80s, Lima de los 80s. Muchos se dice que San Marcos es el reflejo, ¿no? del país, y creo que en esta época se nota claramente, ¿no? Y por ahí también, digamos, podemos encontrar la relevancia de estudiar un caso micro, porque nos ayuda a explicar, nos ayuda a ver de manera mucho más concreta las explicaciones nacionales, ¿no? Las explicaciones teóricas mucho más dirigidas a un ámbito nacional. Entonces mi pregunta es esa, ¿no? ¿Cuáles fueron las condiciones de vida material y social de los residentes? ¿Y qué respuestas o cómo atravesaron esta época, ¿no? Y para eso, como dije, he realizado entrevistas, he revisado fuentes fotográficas, hemerográficas, memorias rectorales y, bueno, bibliografía secundaria. Siguiente.
Ya, primero un poco de dato. Primero aclarar que si bien esta investigación está en una etapa exploratoria, todavía no tengo muchos datos que me ayudarían a entender más exactamente la dimensión de la vivienda, porque, por ejemplo, sería interesante saber cuántos residentes habitaron en esta década. Aún no lo estimado, tengo un aproximado, ¿no? Pero no es algo seguro, no quiero dar un número que, digamos, tergiverse la realidad. No se sabe tampoco cuál era el presupuesto exacto, ¿no?, que se dirigía a la residencia de los comedores estudiantiles, que falta investigar también, y por eso he hecho este primer acápite de las fuentes, que les invito también a seguir investigando. Pero sí me gustaría mencionar un dato muy interesante que lo encontramos justamente en una de las fuentes de San Marcos, en las citas estadísticas. En el cuadro ustedes ven la evolución de los matriculados, los titulados. Si se dan cuenta, hasta el año 87 el número de matriculados y titulados en San Marcos van en ascenso, ¿no? Pero en el año 87 hay un declive notorio, ¿no? Aquí la CBR ha hecho una hipótesis, ¿no? Mencionan que, claro, que a partir de este año, justamente en el 87 hay una integración con el gobierno de Alan García. Parece ser que la situación política, económica del país se reflejó también en la precaria situación económica de San Marcos, que afectaba en el desarrollo de clases, y por eso es que muchos de los, postulantes ya no se veían tan motivados para entrar a San Marcos. Y de hecho, si ustedes revisan un poco las memorias de los profesores historiadores, dirán más o menos lo mismo, ¿no?, que se demoraban a estudiar, terminaban años en poder terminar la carrera, etcétera, etcétera. Lo cual refleja una situación de masificación estudiantil o masificación de la universidad, que lo ha estudiado muy bien Marcos Garfias, ¿no? Esta parte es importante porque nos va a dar el telón de fondo de esta historia, de estas historias, ¿no? Porque estamos hablando de un momento de masificación estudiantil, y las viviendas son justamente los espacios donde llegan estos estudiantes provincianos, ¿no? Que dicho sea de paso, no solamente eran provincianos, muchos eran de Lima. Vivían, curiosamente, la mayoría de las entrevistas que he realizado y los que me han recomendado son del norte chico. Parece ser, esto es una hipótesis todavía, que la mayoría de los residentes, haciendo un poco del perfil social, era la mayor parte del norte y del centro. Entonces estamos hablando de la masificación estudiantil que refleja la situación demográfica también de las universidades, y entre ellas San Marcos resalta mucho. Siguiente. Vayamos ahora sí al grano. Ustedes saben que San Marcos tiene dos residencias, la que está ubicada acá en campus universitario, y la otra, que tal vez es menos conocida por ustedes, está ubicada en la Vinagrao, al frente de la Facultad de San Fernando. La más antigua es la que está ubicada aquí, específicamente en el año 53 se construye, y hasta ahora tiene una capacidad de 210 estudiantes, pero para la época en que he estudiado, según distintos testimonios y según reportes periodísticos, lo primero que salta como característica social de la vivienda, al menos del campus, es que hubo un hacinamiento, y se reflejan en el número de alojados estudiantes. Había cerca de 600, o sea, en cada habitación, ¿cuánto había? 2 mínimo, ¿no? 2, 3. Y si ustedes, por eso decía que las fuentes saltan, hablan por sí solas. En distintos reportes periodísticos he notado, y se recogen testimonios en la que explican este proceso de hacinamiento, que también se va a reflejar en el proceso de precarización material, que lo voy a explicar más adelante. En cambio, la residencia de la Avenida Grau se llamaba Residencia Julio César Tello. Curiosamente, nació con ese nombre porque lo inauguró Luis Alberto Sánchez y Arca Parrón, que era otro, me parece, diputado. Y ellos querían hacer la casa del estudiante provinciano, pensando justamente en los estudiantes provincianos. Y inicialmente no estaba dedicado solamente para San Marcos, sino para todos los estudiantes en general que vivían en Lima y eran provincianos, ¿no? Y le pusieron el nombre de Julio César Tello porque justamente consideraban a Tello como el provinciano mucho más notorio de la época, ¿no? Ustedes saben que Tello es de Huarochirí. Y tenía una capacidad de 130 estudiantes, pero en la época en la que estoy estudiando
más o menos se estima que tenía 180 estudiantes alojados, o sea, 6 por cuarto. Algo muy interesante de notar es que inicialmente ambas residencias tenían proyectado expandirse más. Las viviendas de San Marcos, del campus, pretendían ser hasta 4 pabellones. Si ustedes revisan las primeras memorias rectorales, la proyección era así. Y se pensaba hacer residencias para profesores, para trabajadores, pero finalmente solamente quedó para estudiantes. La pregunta es ¿por qué, no? Hay una investigación de ex residentes que me faltó mencionar, Luis Lume, Laura Valdivia y Yannica Lampa. Ellos dan la hipótesis de que siempre el espacio de la residencia siempre ha sido incómodo para las autoridades a nivel político, porque pues en la residencia siempre han confluido los estudiantes con mayor desarrollo político, y eso ha sido motivo para que las autoridades no vean por conveniente seguir expandiendo las residencias, y por eso el descuido, que me parece que fue así también. Siguiente. Acá un poco de la precariedad cotidiana. Lo primero que salta, como dije, es el hacinamiento, pero también cuando digo precariedad es porque las autoridades no tenían el control de la vivienda. O sea, en el papel sí, ¿no? Eran los responsables legales, ¿no? Pero si ustedes, bueno, en mi caso yo entrevistando, todos los entrevistados, por ejemplo, que he realizado, dicen que ellos no ingresaron por el proceso formal a la residencia como ahora se da, ¿no? O sea, tú postulas, presentas tus documentos. En la época lo que sucedía eran muchos mecanismos de ingresar, pero eran mecanismos entre comillas informales, por amiguismo, por ligación partidaria, por clientelismo partidario, pero era muy poca gente que ingresaba por la vía formal, es decir, postulando, ¿no? Siguiente. Y una cosa que llama la atención es que la vivienda, se decía mucho esto, ¿no? La vivienda está que revienta, en el sentido de que esto, ¿no? De que los números de alojados duplicaban hasta triplicaban las residencias, pero también se encontraban, por ejemplo, baños deteriorados, falta de espacios públicos para que los estudiantes puedan desarrollarse adecuadamente. Y curiosamente, por ejemplo, hablando ya sobre quiénes eran el perfil social de los residentes, la única residencia que en los 80s admitía mujeres era la de campus universitario, y eran aproximadamente 50, o sea, casi el 20%. En la vivienda de Grau no admitía mujeres. Eso sí me falta determinar cuándo empiezan a admitir mujeres, pero en la época que estoy estudiando no admitía mujeres. Siguiente. Acá vemos una fotografía de las ventanas de la residencia, en la cual no se nota muy bien, pero lo que están viendo ahí es cómo los estudiantes, para secar sus ropas, lo que hacían era usar un palo de escoba, los ponían al frente y con un cable lo amarraban y secaban su ropa ahí, lo cual es una muestra también, ¿no? De cómo empezaron a convivir entre ellos. Siguiente. Y algo muy interesante que sucedía en la época es que, claro, al San Marcos no estar, digamos, administrada cabalmente por las autoridades, había un descontrol por quién entraba y quién salía en el campus en general, y de hecho se estableció un barrio obrero en San Marcos, que hasta hace poco comprobé que se extendía hasta donde ahora es el rectorado, por todo donde era la facultad ahora de odontología. Y esto es muy interesante porque se desarrolló un microcosmos de convivencia entre estudiantes y obreros, porque muchos de esos estudiantes de la vivienda universitaria iban a estos espacios en cumpleaños, cuando querían divertirse. Era un espacio de sociabilidad muy interesante. Sería de nuevo interesante encontrar los testimonios de esos obreros, porque evidentemente esa barriada ya no existe, pero
existió hasta el año más o menos 86. Y como decía Alonso, era un espacio donde convivían libreros, obreros, estudiantes, y que hace falta también investigar. Siguiente. Acá una foto de la parte posterior de la barriada, que la encontré en Caretas. Siguiente. A esto ya lo fui explicando, pero les decía, ¿no?, que quiénes eran. Esto me parece importante que se entienda quiénes eran, ¿no? Porque claro, uno fácilmente dirá, bueno, eran provincianos, pero la pregunta es de dónde. Y la pregunta también interesante sería, no quiero dar explicaciones ahora porque no lo tengo muy claro, cuáles eran sus filiaciones partidarias, ¿no? Cuáles eran sus consignas. Pero evidentemente era un espacio, y esto lo dicen los testimoniantes, que confluían siempre todos los partidos. Es más, siguiente por favor. Siguiente. No, ya lo anterior. Lo que quería decir es que la vivienda ahorita tiene 4 pisos. Cada piso se llamaba pabellón, y cada pabellón tenía un nombre en específico. Un nombre, por ejemplo, el que se me recuerda de las mujeres se llamaba Pabellón Micaela Bastidas. Otro pabellón se llamaba César Vallejo, otro se llamaba Mao Zedong, otro, entre otros, ¿no? Pero ya los nombres te dicen mucho de la situación política de los residentes, ¿no? Es muy importante, ¿no?, ese dato, porque, claro, estamos hablando de provincianos, de estudiantes politizados, muchos de ellos radicalizados también, lo cual nos explica, ¿no?, de cuáles eran sus intereses políticos también. Siguiente. Y bueno, las tácticas de sobrevivencia, porque claro, no solamente hablamos de precariedad, sino también de, usando el concepto de Michel de Certeau sobre la vida cotidiana, no solamente hay estrategias de represión, como lo voy a explicar más adelante, sino también esas tácticas de sobrevivencia en las cuales estos estudiantes tuvieron que adoptar. La primera de ellas es básicamente trabajar y estudiar. Muchos de ellos trabajaban y estudiaban, pese a tener una vivienda universitaria, les hacía falta, ¿no? Lo segundo es que entre ellos pues se apoyaban. En los testimonios resalta mucho esto, ¿no?, de que al ser ellos provincianos se sentían como hermanos, y compartían espacios de esparcimiento, de celebración, navidades, en la que muchos de ellos no podían ir a su casa, pues tenían que pasar en la residencia y hacer como hermanos, como su nueva familia, ¿no? Siguiente. Y ahora sí pasemos a los comedores. Rápidamente, me parece que hay 3 comedores actualmente en San Marcos, pero los 2 que me interesan y que he investigado más o menos bien es la de Cangallo y la de Ciudad Universitaria. La de Cangallo es la más antigua, no sé exactamente de cuánto, pero más o menos la de 50 ya existía, y es la primera que la denominan como la muerte lenta. ¿Por qué? Porque pues está junto a la morgue, ¿no? Y curiosamente, entre ellos se decían los muertelenteros. O sea, gente que pues iba a prácticamente morir, estaba haciendo cola para llegar a la morgue, ¿no? En la cual aproximado eran 1.500 estudiantes esperando, y solo se les servían 1.300 raciones. Y estos aproximadamente hacían 4 horas diarias de cola. Yo he rastreado que para el 2004 hay un estudio sobre los comedores estudiantiles y efectivamente se demoraban 4 horas y media, o sea que ha empeorado. Y ahora no sé cuánto se demoraría. Yo tengo el privilegio de estar en residencia, así que yo entro de frente, pero sí soy consciente de mis compañeros que no tienen esa oportunidad, y sí sé que toman mucho tiempo. Entonces, estas horas perdidas de los estudiantes en las colas no es de ahora. Se ha dado desde mucho antes, y la pregunta es por qué desde los 50, 70 se demoran 4 horas, ¿por qué las autoridades no hacen nada para reducir al menos la mitad de horas, ¿no? Siguiente. Anterior, por favor. Me falta explicar sobre el comedor de Ciudad Universitaria. Este es el menos antiguo porque más o menos ya se había construido para los 80s, pero no funcionaba. La CBR sucintamente dice que se tenía miedo de que se politizara como ya había pasado en el Cangallo. De hecho existía el Comité de Lucha de Comensales. La CBR dice que en algún momento estaba o lo dirigía Bandera Roja,
y se temía miedo que en la ciudad universitaria también pasase lo mismo, ¿no? Que se politizara estos espacios de bienestar estudiantil. Y esa sería una de las razones por la cual se demoraban en abrir, porque este comedor para la época era uno de los comedores, y creo que hasta ahora es uno de los comedores más modernos, aunque no parezca, de todas las universidades que hay en el país. Y eso, ¿no? O sea, en la época los estudiantes lo denominaban como el elefante blanco, porque pues era un recinto moderno, pero que no servía para nada. Siguiente. Y acá algunas de las fotografías en la cual en las noticias, en las memorias de los estudiantes, no solamente se retrata las dificultades de los estudiantes, sino también de los trabajadores, por presupuesto, por falta de utensilios, por falta de salubridad, ¿no? Y que claro, también sobre la alimentación, muchos se quejaban, ¿no? Decían que era simplemente arroz, papas, y creo que hasta ahora, ¿no? Siguiente. Organización estudiantil. Acá es muy importante mencionar el ARBU. Ahora existe lo que se llama el GREBU, Gremio de Residentes de la Vivienda Universitaria, pero en la época existía el ARBU, que es la sigla de Asociación de Residentes de Vivienda Universitaria. Y es muy interesante porque en la CBR menciona que tanto Sendero como MRTA nunca llegaron, digamos, a cooptar una dirigencia en la vivienda universitaria, porque el ARBU fue como una especie de piedra en el camino, en la cual muchos residentes no estuvieron de acuerdo, y fue como el rival, ¿no?, de estas organizaciones. Y es interesante también, o sería importante rastrear, ¿no?, su trascendencia a nivel político en la vivienda, pero por ahí va la hipótesis. También está el Comité de Lucha Comensales, que tenía muchas funciones como fiscalizar, que hasta el día de hoy lo hace, ¿no? Y el ARBU estaba organizado, como le dije, por pabellones, ¿no? Cada pabellón tenía un delegado y cada piso, mejor dicho, tenía un nombre en específico. Siguiente. Y ahí, por ejemplo, uno de los archivos que incluso se encontró en la misma vivienda, donde están los nombres, las firmas, los sellos incluso de cada delegado de cada pabellón, ¿no? Siguiente. Y ya para ir terminando, quiero hablar sobre estigmatización y represión, porque claro, ahora he hablado solamente de las condiciones materiales y sociales, pero por ejemplo, un hito que ha marcado en la memoria de los residentes es la intervención del 87. Yo he logrado entrevistar con gente que ha sido detenida, como gente que ha presenciado simplemente esta intervención, pero se relata mucho maltrato, y cada vez que yo escuchaba esto me hacía recordar la intervención del 23, cuando ingresaron a San Marcos, también la que yo estuve viviendo ahí, y vi cómo ingresaron rompiendo puertas, y prácticamente fue una copia y calco de lo que me explicaron, ¿no? Pero parece que aquí fue peor, ¿no? Porque como ven en fotografías, llegaron tanques, rompieron, se llevaron pertenencias, golpearon a muchos residentes, detuvieron a muchos y soltaron a todos, curiosamente. Siguiente. Aquí alguna fotografía. Esto es de la Gaceta Sanmarquina, que me lo facilitó uno de los testimoniantes, que no quiso dar su nombre, por eso no lo he puesto. Pero me parece que este periódico, por ejemplo, él lo mantenía, no lo encontré en ningún otro archivo, así que me resulta valioso. Siguiente. Y ya para terminar, mi pregunta era cuáles eran las condiciones sociales y materiales, ¿no? No voy a entrar en la cuestión política, que también obviamente me parece relevante, pero me parece que esta investigación puede servirnos como una fase exploratoria, ¿no? Un telón de fondo en cómo se desenvolvían políticamente estos estudiantes, específicamente los estudiantes residentes. Muchas gracias. Muchas gracias a Luis Puga, realmente ha sido muy enriquecedor, ha sacado bastante información, memorias rectorales, entre otros. Realmente ha sido una información muy valiosa, que de seguro a muchos de nosotros nos ha interesado, y que lo tienen ahí para que le pregunten por bibliografía, por fuentes, etcétera, etcétera. Bien,
Damos pase a nuestra última ponente, que es Lourdes Silva. Damos un aplauso, por favor. Bien. El título de su ponencia es Universidad Intervenida y Contrasubversión, memoria de estudiantes y docentes de la Escuela Profesional de Historia durante el periodo 1991-1998. Le damos paso a los siguientes 20 minutos. Muchas gracias, buenas noches con todos, todas. Gracias por la espera, en realidad también a los participantes, ¿no? A esta hora la avenida Javier Prado no es muy amigable, que digamos, pero bueno, nuevamente gracias por la invitación. Este trabajo nace durante el pregrado con una serie de entrevistas llevadas a cabo como parte del grupo de investigación Historia y Ciudadanía Activa, gracias a la profesora Carlota Casalino. Y bueno, tiene básicamente como el objetivo identificar a través de las memorias de estudiantes y docentes durante el periodo de intervención cuáles fueron las acciones contrasubversivas realizadas por el ejército peruano dentro del campus de la universidad, ¿no? Y aquí enmarcamos la limpieza de pintas, la vigilancia permanente, el rastrillaje, el espionaje y bueno, algunas de las consecuencias en la comunidad universitaria como resultado, ¿no? Entonces, la primera, por favor. Bueno, igual quería comenzar. Sí. Está en PPT. Sí. Bueno, igual de repente quería comenzar con esta parte introductoria que hable un poco de la caracterización de la universidad pública y en particular de San Marcos, realizada por el ejército peruano y sustentada por la prensa y por el gobierno durante los 90s, que va finalmente autorizar este discurso, ¿no?, que hacía necesaria su intervención militar y posteriormente intervención administrativa, ¿no? Entonces, podemos encontrar el aval legal en dos decretos ley, el 726 y el 749, que son que van a legitimizar la entrada del ejército a la universidad y además son resultado de la facultad de legislar que se le va a brindar al Ejecutivo durante el mes de noviembre. Entonces, posterior incluso a la intervención realizada, ¿no?, en sí en mayo del 91. Entonces, estos decían que el sistema educativo no tenía los medios necesarios para contrarrestar el terrorismo. Entonces, como consecuencia, se reforzaba la identificación de las universidades como bases de apoyo revolucionario. Y en tanto las autoridades universitarias no habían podido combatir esta amenaza, entonces tocaba por su parte al gobierno y bueno, a Fujimori como presidente llevar a cabo las medidas necesarias, ¿no? Entonces, sí, muchas gracias, perfecto. Entonces, bajo este aval, se van a identificar a San Marcos como el lugar donde van a estar mayoritariamente miembros de las agrupaciones terroristas. Este va a ser, como digo, ese discurso que legitima finalmente. Y, por ejemplo, como parte del archivo de Tafos, podemos encontrar muchas de las fotos, ¿no?, que ubican a la facultad particularmente llena de pintas. Estas pintas van a ser utilizadas, por ejemplo, por el Ejército del Perú para identificar que los estudiantes vivían en una zozobra, ¿no?, donde las pintas de la hoz y el martillo eran comunes, que es una mirada bastante externa que se tenía por parte de estas autoridades. Y particularmente, según el Ministerio de Defensa, Sendero Luminoso llevaba a cabo acciones clandestinas mediante la infiltración en centros formativos como universidades, bueno, colegios, etcétera, y caracterizaba estos lugares como proclives a tener una sensibilidad
por la acción marxista, ¿no? Como es el caso de las universidades. Entonces, psicosociales como la prensa, carteles o pintas fueron caracterizados como el ejército como uno de los puntos donde ellos tenían que intervenir, ¿no? Entonces, para ellos la concientización de la población a favor de la subversión era garantizada por esta agitación en prensa, pintas, propaganda, en centros como las universidades, ¿no? A pesar de ello, cabe resaltar que la CBR aclara que erróneamente a lo que se creía, a inicios de los 90, a pesar de que sí tenemos presencia de agrupaciones subversivas, esta no era mayoritaria al interior de la universidad y además había sido, como le mencionaba, sobredimensionada a nivel de la opinión pública a través de fotografías como las que vemos, ¿no? Entonces, esta caracterización va a servir mucho para identificar a la universidad como este lugar de apoyo subversivo que finalmente va a ser intervenido por el Estado a través del ejército, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, las intervenciones militares, en el caso de San Marcos, la del 91, dentro de la estrategia contrasubversiva forman parte de las denominadas acciones cívicas. Estas, de acuerdo a la Comisión Especial de Investigación y Estudios sobre la Violencia y las Alternativas de Pacificación, las identifican como un conjunto de acciones destinadas a prestar apoyo a las poblaciones más pobres, por ejemplo, en el caso de las barriadas, conocidas así en ese entonces, ¿no? Recuperación de la imagen institucional, como es el caso de la universidad, y establecer una relación de solidaridad con aquellos sectores que sufren directamente la agresión de la subversión, ¿no? Entonces, a pesar de que Sendero Luminoso no fue ni el único actor político, ni mucho menos contó con una gran aceptación hegemónica en San Marcos, se caracterizó a nuestra casa de estudios durante el periodo de violencia como esta amplia base subversiva, ¿no? Ello va a hacer que acciones hacia los 90s por parte del ejército vayan a incluir penales, universidades como este caso o algunos distritos también en la ciudad de Lima. Entonces, a la intervención militar iniciada a la madrugada del 21 de mayo del 91 y prolongada hasta el 98, luego se va a sumar en el año 95 la intervención administrativa a través de una comisión reorganizadora, ¿no? Entonces estamos hablando de estos dos hitos que cuentan con un aval por parte del Estado, ¿no? En ese sentido, de acuerdo, por ejemplo, al decreto ley 724, el objetivo era garantizar el normal desarrollo de las actividades académicas. Y para ello, volvemos, ¿no?, a esta idea de los psicosociales utilizados por las agrupaciones subversivas. Era necesario, por ejemplo, el pintado y reparación de los locales universitarios intervenidos. A pesar de que este tipo de acciones en realidad no tenían mayor impacto en Sendero Luminoso, que más bien, de acuerdo a la CBR, pensaba que se agudizaban las contradicciones y estaba más cerca del equilibrio estratégico, ¿no? Entonces, si bien es cierto, esta medida interventora del 91 nace con, según ellos, este objetivo, ¿no?, de pacificación y de limpieza y ordenamiento de la universidad, en lo posterior se va a enmarcar dentro del modelo de autoritarismo de Fujimori con el objetivo de evitar que la comunidad universitaria dentro de San Marcos sea un peligro para la perpetuación y hegemonía de su régimen, ¿no? Eso lo podemos ver, por ejemplo, a través de la comisión reorganizadora posteriormente. Siguiente, por favor. Entonces, una de las primeras acciones que podemos ver dentro de esa estrategia contrasubversiva durante el periodo de intervención de San Marcos es el borrado de las pintas, ¿no? El Ministerio de Defensa identificaba justamente en la década de los 90 y luego plasmado en un manual de contrasubversión de 1996 que la prensa, carteles y pintas eran considerados estos psicosociales con el fin de captar, convencer, ¿no?, tener más adeptos ideológicamente que puedan ser, bueno, miembros de sus agrupaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, en la fotografía vemos que estas acciones se replicaron en diversas facultades, como la de educación, en la que los soldados van a tratar de cubrir estas pintas, ¿no? Y de hecho, el día en el que se interviene San Marcos durante la mañana con la presencia de Fujimori, él viene con baldes de pintura y brochas, ¿no?, junto con los militares. Con esta acción un poco, ¿no?, de poner esta idea de que quería, pues, traer este orden, ¿no?, a través de lo más visible, que son las pintas. No obstante, los objetivos militares también van a realizar requisas e incursiones en las facultades, que eso es lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este testimonio de uno de los estudiantes de historia,
él menciona que él, además de relacionar las pintas, ¿no?, con el mensaje que obviamente cargaban, también lo relaciona con el color. Entonces, en esta anécdota que él narra, durante la década de los 90, aproximadamente el 92, en la Facultad de Sociales, uno de los auditorios fue pintado con un lema, entonces los militares intervinieron y taparon la letra roja, pero con cemento. Eso quiere decir que de repente, más que el mensaje, la carga como del color, ¿no?, el propio color rojo era quizá lo más importante para tapar en ese momento, ¿no? Entonces él relaciona este color con el hecho de que él ya, ahora de adulto, ¿no?, se le hace difícil de repente anotar en rojo, ¿no?, porque en las requisas tanto el mensaje como el título de las obras o el color podría ser de repente lo que finalmente podía ponerte en peligro, ¿no?, al ser intervenido de repente por el ejército o la policía. Siguiente, por favor. Entonces, además de las pintas, contamos con la vigilancia permanente, ¿no? La base de acción cívica se asentó básicamente en el segundo piso del comedor universitario, por ejemplo, desde donde se realizaban labores de vigilancia permanente. Pero como les comenté, también tenemos estas otras medidas de requisa y rastrillaje. Entonces, a través de un testimonio de un estudiante de historia y trabajador de la Facultad de Ciencias Sociales durante ese momento, nos cuenta la llegada de los miembros del ejército a la facultad con el objetivo de identificar libros que ellos podrían considerar como subversivos, que en realidad era la mayoría de bibliografía elaborada sobre las guerrillas, por ejemplo, en nuestro país. Y finalmente los tomaron, los llevaron en postales y dejaron la biblioteca pues bastante casi vacía, ¿no? Porque en realidad para la época tampoco es que se tenía un catálogo actualizado que pueda beneficiar a los estudiantes. Entonces lo poco que había sido identificado como peligroso probablemente por los miembros del ejército que ingresaron, ¿no? Y en ese sentido, en realidad, este tipo de requisas de material bibliográfico no solo se realizaban al interior de bibliotecas, por ejemplo, o del local del Centro de Estudiantes del CEINS, sino también podía impactar a los docentes de la facultad. Entonces, por ejemplo, en un testimonio recopilado por Víctor Urbina, el 2013, él nos dice que el docente Luis Cajavilca nos habla no solo de detenciones a otros docentes como Francisco Quirós, sino también a Zenón Vargas, quien fue detenido y además los militares saquearon su biblioteca personal. Entonces, esta identificación de libros, de material que podría ser considerado subversivo, va a ser uno de los frentes por donde también el ejército o, bueno, los miembros de las Fuerzas Armadas van a tratar de identificar a quienes podrían ser presuntos miembros de estas agrupaciones, ¿no? A pesar de, como se sabe, ¿no?, en realidad, en ese periodo, parte de la currícula también incluía este tipo de títulos, ¿no? Entonces, ¿qué tan efectivo habrá sido identificar a los miembros de las agrupaciones subversivas por la bibliografía que tenían? Bueno, ya lo podemos de repente deducir, ¿no?, en base a eso. Siguiente, por favor. Otra de las acciones que se realizaron como parte de estas medidas contrasubversivas, ¿no?, de inteligencia por parte del ejército dentro de San Marcos fue el rastrillaje, que tenía como objetivo la detención de estudiantes o docentes que supuestamente estarían involucrados en actividades subversivas. Y de acuerdo a la CBR y también una gran cantidad de testimonios, sus nombres eran consignados en unas listas que eran manejadas por el personal que realizaba los rastrillajes, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos eran comunes no solo en San Marcos, sino como parte del radio de acción del ejército en los 90s, también en algunos distritos de Lima, ¿no? Por ejemplo, El Comercio en el 92 nos habla de algunos rastrillajes que se realizaban con el fin de verificar los datos de aquellos ciudadanos registrados, pero también identificar si es que había nueva gente en los distritos o si es que habían personas fuera del barrio, ¿no? Y cabe resaltar que de acuerdo a estos diarios, como por ejemplo también Expreso, de septiembre del mismo año, no solo se podía identificar a miembros vinculados con las agrupaciones subversivas, sino también detenían a sospechosos o indocumentados. Entonces, por ejemplo, algunos de los testimonios nos hablan de estos rastrillajes. El primero de ellos, de una forma bastante lúdica, lo vincula quizá con esta película, ¿no? Dice, era como estar en la lista de Schindler.
Entonces hacían filas, rodeaban a cada facultad y con listas empezaban a buscar tu nombre. Por supuesto, si pasabas los controles que habían en cada facultad, ¿no? Ya podías ingresar a clase, pero tenías que dar en cada uno tus nombres y un poco el temor, obviamente, era, ¿no? Revisando las listas si es que tu nombre iba a aparecer en alguna de ellas, ¿no? Sin embargo, hay que tener en cuenta que, como mencionamos, este tipo de acciones también se realizaban en otros distritos de la ciudad, incluso el identificarse como un universitario y como sanmarquino durante estos operativos de rastrillaje podía también ser un riesgo, ¿no? Entonces, por ejemplo, un estudiante de historia nos dice que era peligroso para ellos porque los soldados enviaban a las comisarías a los sanmarquinos. Entonces hubo un miedo porque se escuchaba y se decían cosas, entonces para ellos quizá era mejor no presentar el carné universitario, sino la boleta militar y luego de repente la libreta electoral. Entonces, esta identificación, incluso como sanmarquino, podría ponerlos a ellos en riesgo y nos habla mucho de ese estigma que se tenía durante la década de los 90, ¿no? Entonces, de acuerdo a la CBR, podemos identificar al rastrillaje como una de las acciones selectivas de eliminación y captura realizadas por el ejército peruano durante los 90. Y como ya hemos visto, al posible riesgo de detención por figurar en una lista o no contar con los documentos de identidad, porque también podían llevar a gente indocumentada, se sumaban pues estos riesgos fuera y dentro del campus universitario, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, aquí creo que es una de las claves para identificar este miedo como mayoritario dentro de este periodo. Como dijo un estudiante durante su entrevista, ¿no? Porque aunque uno sepa que no tiene nada que ocultar, en realidad no lo sabes. O sea, no sabes qué es lo que ellos, el ejército, la policía, está buscando. Entonces, eso nos habla de este mecanismo básico a través del cual se manifiesta el terror. Es la irrupción causal entre lo que se hace y el resultado de la acción. Eso quiere decir que, si bien tú sabías que no estabas involucrado con algún miembro de alguna organización subversiva, en realidad no sabías si es que eso te garantizaba no aparecer en una de las listas durante un rastrillaje, ¿no? Porque precisamente debido a la arbitrariedad del poder, que en este caso podemos identificarla como materialmente, como las listas que ellos portaban, que tú no sabías el contenido, entonces la persona no puede prever las consecuencias de sus acciones y se establece un ambiente de continua punibilidad, en la cual uno no sabe si es que puede ser señalado o no como culpable, ¿no? Entonces, un estudiante de historia que además tenía un acercamiento un poco más partidario durante esta época a diversas organizaciones, él nos dice que él tenía la esperanza de que las personas que habían hecho el trabajo de inteligencia hayan hecho su trabajo bien, porque él había tenido confrontaciones directas con miembros de agrupaciones subversivas. Por supuesto, él no formó parte de esas agrupaciones, entonces él esperaba que eso haya sido observado por algún soplón, según sus palabras. Pero a la vez él tenía temor y pensaba, de repente no han hecho bien su trabajo y de repente piensan que yo soy parte de ellos. Entonces, incluso, aunque él sabía que no había cometido alguna acción, este miedo que genera este ambiente de punibilidad continua hacía que él también pues sienta la ansiedad de poder estar en peligro, ¿no? Es posible identificar entonces la detención y el paradero posterior que uno podría tener como uno de los principales miedos por parte de los entrevistados. En el peor de los casos, por supuesto, se menciona a la desaparición forzada como una principal amenaza y precisamente no, esto también genera un ambiente que no favorece en realidad la realización de actividades académicas, ¿no? Esta seguridad que se podría sentir dentro como estudiante, estando en el local universitario. Siguiente, por favor. Y ya que hablamos de este temor que se tiene durante los rastrillajes, que eran tanto dentro como fuera de la universidad, otro de los temores principales es el espionaje. Bajo las atribuciones inicialmente de vigilancia y seguridad que tuvo el ejército en la universidad, con el objetivo, como les comentaba, según la narrativa, de traer orden a las clases y permitir el normal funcionamiento de la universidad, se realizaron acciones de vigilancia
que luego se van a adscribir a la comisión reorganizadora cuando se establece en el 95. Entonces, la instancia que va a desempeñar estas funciones va a ser la Oficina de Seguridad y Vigilancia, que trabajó de manera coordinada con la DINCOTE para identificar algún miembro de la comunidad universitaria que sea pues sindicado como parte de alguna organización subversiva, ¿no? Entonces, los testimonios nos hablan justamente de que ellos podían estar en el CEIS de repente jugando ajedrez, naipes o bebiendo alguna bebida, y de pronto podían entrar alguien a tomar fotografías, ¿no? O de repente durante alguna marcha podría también estar la presencia de personas que uno podía reconocer como externas, ¿no? Entonces, este nivel de vigilancia a través de las fotografías, ¿no? A través del señalamiento, de repente los ponía a ellos también en una situación de continuo pues miedo, ¿no? Y también esto nos habla un poco de las acciones que desarrollan. Si bien inicialmente se relacionaba mucho la actividad contrasubversiva con la limpieza de los claustros, con la pinta de las paredes, la presencia continua de los miembros de las Fuerzas Armadas dentro de la universidad también nos habla de cómo es que se van a adscribir sus funciones a evitar que, por ejemplo, exista algún tipo de oposición dentro del estudiantado al régimen fujimorista en la época. Entonces, este segundo testimonio, por ejemplo, nos habla de que cuando se realizaban marchas dentro de la universidad, ellos eran acompañados por los miembros del ejército, ¿no? De repente, no siempre en acciones como de confrontación directa, pero la propia presencia también a ellos los hacía sentir de alguna manera esa suerte de intimidación, ¿no? Entonces, también podemos identificar a este peligro de espionaje como, por parte de los estudiantes, ¿no? El miedo a que alguna persona lo señale, ¿no? De manera arbitraria quizá, y que luego pueda aparecer su nombre en alguna lista, ¿no? Entonces, están bastante conectados estos trabajos de inteligencia que se realizaban al interior de la universidad y, por supuesto, al cual los estudiantes no tenían acceso para, de alguna manera, poder negar o afirmar estas acusaciones que podían ponerlos en peligro. Siguiente, por favor. Ahora, estamos hablando entonces de la presencia permanente del ejército en la universidad. Entonces, en ciertos momentos, el nivel de relacionamiento entre los estudiantes y los miembros del ejército pudo haber generado que se dibujasen zonas grises, ¿no? Esto se refleja, por ejemplo, a través de la presencia de miembros del ejército en algunos partidos de fútbol que se disputaban con los estudiantes, lo cual, por supuesto, no dice directamente que esto sea como la garantía de que se haya mantenido un vínculo sostenido en el tiempo, pero la presencia física en el espacio también va a favorecer ese tipo de acercamientos, ¿no? Que pueden haber sido en su mayoría en realidad espontáneos y solo limitados al evento al que se refieren, ¿no? Sin embargo, también nos hablan de estas experiencias que nos dicen, como ya lo habían mencionado nuestros compañeros antes, que este tipo de intervenciones policiales primero, durante los 80s, van a ser en realidad anteriores a luego la intervención militar permanente del 91, ¿no? Entonces, por ejemplo, un estudiante nos habla en el año 89, voy a leerlo tal cual lo dice él, dice: en mi promoción, en mi salón, en mi base, había uno de ellos. ¿Y cómo nos dimos cuenta? Porque un día, cuando ellos van al Sky, esta persona se da cuenta que se había quedado sin plata, entonces tuvo que empeñar su chapa, es decir, la placa de policía. Ellos no lo sabían, ¿no? Pero cuando se acerca el dueño del bar, los llama y les dice: tu amigo dejó ayer esto, ¿no? Y ellos, cuando van a ver qué era, pues justamente era la placa que lo identificaba como policía. Y es ahí donde ellos se dan cuenta, pues, que él era un agente de inteligencia que había convivido con ellos, ¿no? Entonces, yo creo que ya paso de frente a las consideraciones finales. Bueno, la presencia de la subversión como tema de interés en la esfera pública va a reforzar estas atribuciones dentro del régimen autoritario de Fujimori, ¿no? Identificándolo a él como el hacedor de esta pacificación a través del ejército, ¿no?
Cabe resaltar que este clima de continua punibilidad era reforzado tanto por la presencia del ejército como por la sospecha generalizada de ser vigilado, ser señalado o aparecer como dentro de una lista que manejaba pues, los miembros de inteligencia. Y además es preciso remarcar que la función represiva de intimidación y espionaje se adscribía a estas acciones que permitían perpetuar el régimen autoritario dentro de la universidad, evitando que haya algún tipo de negativa por parte de los estudiantes, algún tipo de opinión diversa, ¿no? Y eso lo veíamos a través de las marchas, finalmente. Ahora, entonces, como uno de los resultados en el que se va a desenvolver el movimiento estudiantil, vamos a encontrar una gran fragmentación, despolitización objetiva que va a limitar a la larga los alcances de sus acciones, pero ello no quiere decir que no haya habido participación de estudiantes en alguna de estas manifestaciones del finales de los 90, cuando sí participaron, por ejemplo, a favor del retorno a la democracia y el respeto de los derechos humanos, ¿no? Yo sé que el panorama parecía pues muy desfavorable en general para los estudiantes y para la producción académica, pero siguiendo un artículo de José Luis Rodríguez y Juan Tito Melgar, podemos identificar que durante esta década surgieron iniciativas académicas sostenidas de manera autogestionada por los estudiantes, como son las revistas Sequilao y Nueva Síntesis, que si bien es cierto, fueron grandes trabajos para estudiantes dentro de un periodo bastante conflictivo, también nos hablan un poco de este alejamiento de los estudiantes durante los 90 de los temas vinculados a la violencia política, porque en su mayoría van a sobresalir mucho las investigaciones vinculadas a historia colonial, la publicación de documentos del siglo XVII, entre otros, ¿no? Entonces también nos hablan un poco de cómo va cambiando el perfil de investigaciones y también de intereses de los estudiantes, ¿no?, en esta época que finalmente va a distar mucho, ¿no?, de la precariedad de repente que se vivía en los 80s, en los 70s. Entonces yo creo que eso es todo, básicamente. Gracias. Bien, muy agradecido con Lourdes, Silva, Luis Puga y Alonso Luyo por sus extraordinarias ponencias. Por cuestiones del tiempo me informan, ya vamos a saltear lo que son las rondas de preguntas, lamentablemente. Ya vamos a pasar directamente a lo que es el sorteo, porque lo prometido es deuda. No queremos faltarles ese detalle. A continuación, luego de que se haga la ronda de preguntas, el sorteo, vamos a pasar a lo que es el coro y finalmente vamos a dar con el cierre cultural. Así que todavía esto no acaba. Ya. Número 1. ¿Quién es número 1? La ganadora es Vara Flores Fátima Sofía. ¡Felicidades! Por aquí, por favor, por aquí. No puedes. Otro. El coro puede ir alistándose ya dentro de unos minutos. Sí, pueden ir viniendo, por favor, quienes son del coro, para acá. Sí. El número 20 es un compañero que ya se ha retirado. La tercera es la vencida. A ver, la tercera es la vencida. ¿24? Sí. Vega, Jonathan. No está. Cuatro. González Dashka. Chiara.